Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de las artimañas que suelen usar los sindicalistas y los políticos para intentar aumentar el número de asalariados sin que aumente la demanda de trabajo. Hay determinadas prácticas sindicales que supuestamente están encaminadas a proporcionar más empleo, que terminan haciendo necesaria la intervención de un mayor número de personas en determinada tarea o dilatando su realización en el tiempo todo lo posible. Estas prácticas y la forma en que la gente las tolera derivan del mismo lugar que el temor a las máquinas y a los desarrollos tecnológicos, que ya vimos en un video anterior. El error es estar convencido de que una forma más eficiente de hacer algo elimina empleos y de que por consiguiente conservar y forzar métodos engorrosos los van a crear. Acá subyace la creencia de que existe en el mundo una cantidad determinada de trabajo por hacer y que si no podemos incrementar el número de gente empleado en la realización de este trabajo, por ejemplo imponiendo procedimientos toscos e improductivos, podemos al menos intentar repartirlo en el mayor número de gente posible. A ver, ya escuché muchas veces en Argentina propuestas de que la jornada laboral sea de 4 horas para así poder repartir el empleo en el doble de personas. Es una locura. Estas ideas suelen terminar a veces en una división del trabajo forzosa fogoneada por los sindicatos que adquieren más ímpetu en grandes ciudades y sobre todo en el sector de la construcción. Economía en una dirección, que es el libro en que me baso para hacer esta serie de videos, fue escrito en 1946 y te da unos ejemplos de lo que se veía en Estados Unidos por esa época. No se permitía, por ejemplo, a los albañiles poner mampostería en una chimenea, era un trabajo exclusivo para los canteros, gente que trabajaba con distintos tipos de piedra que usaban como revestimiento. Un electricista en esos tiempos no podía desmontar un panel para volverlo a instalar para hacer una conexión eléctrica, porque ese era un trabajo que se reservaba solamente para los carpinteros. Un fontanero, que era quien trabajaba con el agua y el gas, no podía levantar o reponer una baldosa para eliminar un escape de una ducha porque solo podía hacerse con un alicantador, un experto en poner azulejos. También por esos años la Junta de Regulación de los Ferrocarriles Nacionales había decidido que todos y cada una de las tareas del ferrocarril, por insignificantes que sean, son exclusivas de una clase determinada de empleado, tal que si otra clase de empleado realizase las tareas de este, debería no solo percibir por ello el salario del día, sino que además los miembros excedentes en la situación de paro que no fueron convocados debían también percibir ese salario de un día. A ver, estas prácticas benefician a algunos trabajadores, algunos a expensas de otros, pero solamente si esto ocurre en determinados gremios. Pero como práctica general está clarísimo que siempre eleva los costos de producción, reduce la demanda de trabajo y los bienes producidos. El propietario de una casa que se ve obligado a emplear a 2 hombres para realizar la tarea que podría hacer tranquilamente uno solo, pierde por tanto la posibilidad de emplear ese dinero para contratar a otra persona en una tarea extra. O como el arreglo de su casa le salió el doble, ya no se va a poder comprar ese pullover que tanto quería. El empleo total no se incrementó porque al contratar un día de trabajo de un trabajador en una casa innecesario, dejó sin trabajo por un día a un productor de pullovers. Y además el dueño de la casa se ve perjudicado, o sea el consumidor, porque pudo haber tenido un arreglo y un pullover y solamente tuvo un arreglo. Pero además, si consideramos el suéter que no pudo existir como parte de la riqueza nacional o del PBI, entonces estamos diciendo que tenemos un país más pobre. Y todo culpa de querer hacer un procedimiento mucho más ineficiente. Otra estrategia que se usa para intentar expandir la disponibilidad de empleo es reducir la semana laboral mediante disposiciones legales. En Estados Unidos esto se concretó en la ley federal. Habían puesto una cláusula que sobre remunera a modo de sanción el trabajo realizado en horas extraordinarias. Acá también lo tenemos. A ver, antes de esto la legislación de Estados Unidos ya había prohibido el empleo de mujeres menores durante más de, por ejemplo, no sé, 48 horas creo que eran semanales, y basaba esto en la convicción de que un número mayor de horas resulta nocivo para la salud y la moral del trabajador. Bueno, puede ser, te lo tomo. También justificaban esto medio así por debajo de la mesa, diciendo que trabajar más horas que esas empeoraba la eficiencia. Pero la nueva inserción en la ley federal, o sea, nueva en esa época, imponía a los empleadores la obligación de abonar a sus obreros el doble por cada una de las horas que estos se excedían en su total de 40 horas permitidas. Y esto no se hizo para proteger al trabajador de abusos. Se hizo con la esperanza de mejorar a la fuerza el ingreso semanal de cada trabajador y en parte con el objetivo de obligar a emplear a nuevos obreros adicionales. El problema de todo esto se va a ver mejor si tenemos en cuenta dos ejemplos clarísimos. Supongamos primero que se reduce la semana laboral de 40 a 30 horas sin que se modifique el salario por hora. Pensemos ahora en el mismo ejemplo, pero con la condición de que se aumente el salario por hora para equiparar a lo que venía ganando antes, pero trabajando menor cantidad de horas. En el primer caso, vos reducís la semana laboral de 40 a 30 horas, sin que varíe el salario. Si existe mucho desempleo, entonces
Entonces es verdad que va a generar empleo, que no es lo mismo que generar trabajo. Lo que no es de esperar es que lo haga en número suficiente para mantener inalterada la nómina y el número de hombres hora. Salvo que partamos del supuesto de que en cada industria ha habido exactamente el mismo porcentaje de desempleo y que los nuevos empleados no son menos eficientes en sus tareas que los trabajadores anteriores. Pero bueno, supongamos que sí, supongamos que pueda cubrirse el número justo de obreros adicionales en cada especialidad y que los nuevos obreros no van a elevar los costos. Entonces, teniendo en cuenta todos estos supuestos, ¿cuál va a ser el resultado de reducir la semana laboral de 40 a 30 horas sin mover el salario? Se están empleando más obreros, pero cada uno trabaja menos horas. No se va a producir un claro aumento en la relación hombres-hora, así que es poco probable que la producción aumente demasiado. Lo que ocurre aún con supuestos favorables, que realmente no se van a cumplir, será que los obreros empleados anteriormente subsidian de hecho a los obreros nuevos, y lo hacen para que los nuevos obreros puedan percibir 3/4 partes del salario mensual que anteriormente recibían los antiguos, que a su vez estos solo reciben ahora 3/4 partes del dinero que antes recibían semanalmente. Es verdad sí que los obreros anteriores van a trabajar menos horas, pero la adquisición de un mayor ocio a un precio tan alto no parece una decisión que los obreros van a tomar voluntariamente, por lo menos. Se volvería más un sacrificio impuesto para proporcionar empleo a otros. Pero bueno, esto los dirigentes sindicales lo entienden más o menos y proponen por eso que se reduzcan las horas laborales, pero que se aumente el salario por hora, tal que los trabajadores anteriores sigan percibiendo la misma cantidad de dinero. Si el tipo ganaba $1 por hora y trabajaba 40, significa que si trabaja 30 va a tener que recibir 1,33 por hora para seguir ganando lo mismo. Si suponemos que los obreros ganaban cuando trabajaban 40 horas menos de lo que permitiría el nivel de costos de producción, entonces sí se podría haber logrado el incremento del salario sin reducir la duración de la semana laboral. Pero si con la semana de 40 horas ganaban ya un salario tan alto como el nivel de costos de producción, y puede ser que esto mismo haya sido el motivo por el cual existía el desempleo que se estaba tratando de solucionar, entonces el incremento de este $1 de hora de trabajo que le pagaban a $1,33 va a superar por consiguiente el costo de producción, y esto va a ejercer una presión muy difícil de soportar para el régimen de precios, producción y costos, y por consiguiente el resultado de elevar este salario sería un desempleo mucho mayor. Las empresas más débiles habrían de cerrar sus puertas y los obreros menos eficientes serían despedidos, así que se reduciría la producción en todos los órdenes. Una elevación de los costos de producción tendría que elevar los precios, y esto va a disminuir a su vez el volumen de mercancía que se van a poder adquirir. Los obreros con igual número de dólares van a poder adquirir menos mercancía, pero también el aumento de desempleo va a retraer la demanda y por ello provocaría una baja de precios. El nivel final de los precios va a depender de la política monetaria que adopte cada país, pero si se decide imprimir generando inflación para poder pagar estos nuevos salarios, entonces se van a elevar los precios, que es a su vez una forma de reducir los salarios reales, que van a volver a ser menores, tal como en el primer ejemplo que vimos, o sea, como si nunca se hubiesen aumentado los salarios. Y como el resultado final es igual al ejemplo anterior, los resultados y las consecuencias van a ser las mismas. Como ya vimos, con estas ideas es imposible ayudar a la sociedad en general. Queda pensar entonces que quien propone esto no está pensando en ayudar a toda la comunidad, sino en ayudar a un pequeño grupo específico, sin importarles obvio lo que le pueda pasar al resto. Y todo este quilombo fundamentado en la falsa idea de que la cantidad de trabajo a realizar es fija. El famoso ejemplo de la torta que hay que repartir y que no crece. Definitivamente más equivocados no pueden estar. No hay límite al trabajo por hacer porque las necesidades humanas son ilimitadas. En una economía moderna se realizan más trabajos cuando los precios, costos y salarios están buscando el equilibrio. Y esto se logra solo en una economía con intercambios libres y acuerdos libres. Gracias por escucharme, gente. Chao.